Y quien ven ustedes ahí es al doctor Juan Carlos Pinzón, fue ministro de Defensa. Eh, no sé si actualmente es de Pro Bogotá. Le vamos a saludar. Doctor, tenga usted muy buenos días. Hombre, muy buenos días, un saludo. Como usted bien decía cuando nos saludamos ahora, hace ya bastantico no nos Hace veíamos. 7 años le hicimos una entrevista. Oye, yo pensé que hacía 4, ¿no? Hace 7 años, Hace 7, una entrevista sí. en el canal TRO cuando usted fue candidato, precandidato. Así es, usted muy amablemente, como siempre, ha estado pendiente de los amigos y Porque aquí me usted es de cuenta origen de usted. Barichara, es por eso. Bueno, debe ser que tengo mi cosa santanderiana, ¿no? Ah, eso es lo de esta tierra. El abuelo mío de Barichara, de Ajá, Guane, la abuelita mía, que está todavía con nosotros, gracias a Dios, de San Andrés, ajá. Santander, y el apellido Pinzón, pues eso es de la provincia de Vélez, así Ah, es. sí. Usted fue general de cuántos soles. Yo escasamente fui ministro de Defensa y ahí sí que es cierto, los generales eran los que estaban allá, de verdad, gente de 40 años de carrera, pero así es la vida. A mí me correspondió liderarlos. Ajá. Llegué siendo el ministro más joven ¿Pero usted de fue de la defensa reserva y o el no? que más duró. No. No, sabe que a mí me tocó, como mi padre era militar, nos tocó prestar el servicio militar en el Ajá. colegio Patria, y la verdad es que ¿De Bogotá? en Bogotá. Y en el último año yo era el brigadier mayor de nuestro colegio, entonces por eso tenía Allá. yo, de todas maneras, mi función castrense, mi don de mando, si se quiere, Sí, pero claro. el honor fue ser en su momento viceministro de Defensa, formarme bien y ser un ministro de Defensa que, bueno, duramos mucho tiempo y esas Fuerzas Armadas en ese tiempo dieron los grandes golpes al terrorismo, a la criminalidad Claro. y eran unas instituciones muy fuertes. Así queremos verla siempre. Usted fue ministro de Defensa del doctor Santos, ¿no? Fui viceministro en el gobierno del presidente Uribe, ministro en el gobierno del presidente Santos. Del presidente Santos. Sí. ¿Cómo hizo para manejar? Creo que usted es un hombre muy de Uribe, pienso yo, muy de Álvaro Uribe. Y Álvaro Uribe tiene sus diferencias con el presidente Santos. ¿Cómo hacía usted para manejar ese asunto? Pues mire, yo conocí al presidente Santos de muchos años, trabajamos juntos, pero para ser específicos, el presidente Santos llega a la presidencia con el apoyo del presidente Uribe Sí, claro. y se esperaba un poco que se mantuviera esa línea. Y así fue por un tiempo, pero después el presidente Santos viró, cambió de línea. Ahí esos fueron tiempos incómodos de debate, de diferencia. Y mire, al final terminamos pues con posiciones muy diferentes en dos temas de esa época. Uno, haber concedido y parado la lucha contra el narcotráfico fue un error. Yo me opuse, no estuve de acuerdo, pagamos hoy las consecuencias. Y dos, eh, hombre, el tema de la justicia que ha afectado, la justicia transicional que básicamente le da todo tipo de beneficios a las FARC en este caso, y en cambio persigue tan duro a los militares. Eso es algo con lo que yo tampoco he podido estar de acuerdo de esa manera. Bueno, y le repito la pregunta, ¿todavía está en Pro Bogotá? No, yo fui presidente pro Bogotá entre el año 2018 y como el 2021. Ah, ya. Fueron años importantes. ¿Sabe que en esa época nos tocó la pandemia Sí, claro. y los empresarios nos organizamos y se logró traer el mayor número de unidades de cuidado intensivo en ese momento para los hospitales Ajá, privados y públicos de Bogotá? Esas son gestiones que uno dice, a veces claro. uno no cuenta, pero fueron de un impacto en ese momento enorme. Y se le dio conectividad a niños de algunos colegios, de los más pobres, porque resulta que los niños les daban las clases por video, pero no tenían cómo conectarse. Ajá. Entonces nos tocó asegurar que tuvieran conectividad permanente. Estas son cosas que a veces suenan menores, pero son el impacto y el esfuerzo en hacer políticas Sí, claro. públicas, sociales, que realmente le sirven a la gente. Bueno, ¿y ahora está en plan de qué? ¿De candidato, precandidato? ¿De qué está ahora? Mire que me toca seguirle contando la historia de la vida. Sí. Yo hoy en día, después de haber sido 2 veces embajador en Estados Unidos, en la segunda ocasión me quedé como profesor de la Universidad de Princeton. Entonces he sido profesor de economía y de geopolítica y seguridad Ajá. nacional. Sí, claro. Y eso es lo que he estado haciendo. Entonces, como me he dedicado a pensar qué es lo que se necesita para que los países avancen, cuáles son las condiciones que se requieren para el desarrollo, pues me he venido en el último mes y medio a recorrer el país. He estado ya en 9 ciudades y he venido presentando estas ideas y diciéndole al Claro. país, mire que hay países que fueron más pobres que Colombia, con más
dificultades en otro momento, ahora son más ricas, y resulta que no tienen ni el tamaño, ni la población, ni los recursos naturales que tiene Colombia. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Exacto. Pues sí podemos. Entonces vino a presentarle una propuesta a Colombia, pero no sabe por qué partido, o por firmas, o por qué. Usted, como muchos colombianos, ya está metido en el año político. Claro, claro, Ya todo claro. es política. Preelectoral Claro. ya. Entonces yo le voy a hablar con mucha franqueza. Sí. Yo estoy hoy en la tónica de analizar si el país necesita mi experiencia en seguridad, porque hay un problema muy grave en eso, mi experiencia en el tema económico, porque hay un tema que requiere conocimiento y sacar adelante el país, y por supuesto ese acceso a los Estados Unidos en un momento tan crítico. Si el país lo necesita, yo estoy con disposición a ser candidato y ofrecer mi servicio al país. Si no necesita eso, estoy igual dispuesto a empujar el país, a ayudar al país, porque Colombia está en una crisis y hay que sacar el país adelante. Sería una coalición de partidos, porque el Centro Democrático ya tiene sus fórmulas ahí de precandidatos. Sería ¿Sabe una qué? coalición de partidos de derecha, más o menos, ¿no? Yo creo en la necesidad de una alianza en el país, creo en la necesidad de la unión. Preocupa mucho digamos, la gente quede dividida y esas divisiones lleven a que al final no se consolide eh, una posibilidad de cambio real en el país. He estado hablando con mucha gente y mi percepción es que un segmento muy grande del país quiere cambio, está preocupado. Y otro segmento que incluso votó por el presidente anterior considera que lo está haciendo mal, que se rodeó de la corrupción, que no se logran resultados y prefieren ver una cosa distinta en el país. Creo que quien llegue al próximo gobierno como presidente no solo se va a encontrar con problemas muy graves, luego se requiere conocimiento, experiencia, carácter, manejo de las Fuerzas Armadas, etcétera, y de la economía, pero también se requiere articular con muchos sectores políticos. Incluso hay que hablar con algunos sectores con los que uno no necesariamente comparte Exacto. todas las posiciones, pero hay que crear esa gran alianza que saque adelante a Colombia. Y así es como lo percibo en estos momentos, ¿sabe? Entonces, sí creo que es muy importante no solo presentar experiencia, firmeza y visión de futuro, esperanza, Ajá. pero al mismo tiempo articulación, buscar consensos. General, ¿cómo se siente, usted que conoció a los generales, a los altos comandantes del ejército y de las Fuerzas Armadas, cuando el presidente va por otro lado? El estado de ánimo de ellos, ¿cómo cree que es en este momento? Mucha gente muy preocupada y nuestros militares son abnegados, es la palabra que usamos en el mundo militar mucho para referirse a que están dispuestos a tolerar las inclemencias, las dificultades, aceptar los momentos duros, pero al mismo tiempo ellos son patriotas y muchos de ellos estoy seguro que están muy preocupados, tristes de ver lo que está pasando. No falta el que se acomoda, eso también puede pasar. ¿Sí? Esas cosas pasan. Ahí también se acomoda. Siempre hay alguno. Usted ya sabe cuáles son los acomodados. No lo iba a preguntar, pero ya sabe cuáles son los acomodados, ¿no? Pues hombre, es importante por lo menos saber cuáles sí son los que se Ajá. van a jugar todo por Colombia. Yo le tengo una pregunta. Usted fue precandidato en el 2018 Alcancé a ser candidato, ¿sabe? y adhirió, Claro. adhirió al doctor Germán Vargas Hicimos Lleras. un acuerdo político. Y ahorita Perdón, ¿fue también lo puede candidato? hacer. Sí. ¿Fue candidato de qué partido? Yo presenté mi candidatura por firmas. Ah, sí. Logré una cantidad de firmas increíble, como 900 y tantas miles. Nos validaron como 700.000. Presenté, inscribí mi candidatura y a la semana, como no tenía recursos, me tocó hacer un acuerdo político con el doctor Vargas, del que me siento muy tranquilo, ¿sabe? Porque creo que Vargas sí es una persona, al igual que yo, que basados en la experiencia, en conocer, en saber del país, pues tenía unas buenas condiciones. Pero la política es sencilla, la gente es la que decide. Y en ese momento decidió que quería que el presidente fuera el doctor Duque, y eso ya es historia patria, ya es expresidente, y después del ¿Pero doctor qué le dejó Duque, esa experiencia? sabe que yo ya conocí al país de arriba abajo, Sí, claro. quizá más que nadie mi generación por el oficio de ministro, por la vida incluso que me tocó desde jovencito, por la vida de mi padre. Luego yo conocí a Colombia de esquina a esquina, más de 700 municipios, todos los departamentos, todas las capitales. Pero entender la política, entender cómo se articula el país en los momentos de política, la necesidad de poder conversar con sectores de opinión con los que uno típicamente no comparte, de
buscar soluciones, de sumarse para estar es muy importante. Y por último, una cosa que es muy distinta entre recorrer el país como funcionario versus como candidato, es que yo siempre decía, el funcionario llega en Black Hawk, el candidato camina y conversa con la gente y oye los dolores de la calle. Yo siempre he tenido una enorme sensibilidad social. Sí. A mí dicen, no, es que usted es solo un hombre duro. No, con el bandido sí, cuando nos ha tocado, no he dudado en tomar decisiones y que viva Colombia y por proteger a los colombianos y la Constitución. Pero al mismo tiempo, cuando yo veo una familia en necesidad, un colombiano que está pasando dificultades, uno entiende ahí su vocación de servicio, de ver cómo ayudamos a la gente. A ver, Jorge. Gracias, doctor Juan Carlos. Bien, por haber venido, hermano. Aquí el que llega a Santander ya es Santander. ¿Hermano? Bueno, Uy. es que aquí hablamos. Claro, mano. Gracias, hermano, eso no. ¿Quién Sí, es tu mano, aquí, hermano? aquí Hola, cuando hermano. se pisa tierra santanderiana se dice que ya es santanderiano, man. Venga, doctor Juan Pero Carlos. acuérdese una cosa, ¿no? Yo no llevo a Santander solo en mi corazón, la llevo en la sangre. No, eso está bien. Eso está Lo puro acabo de- de decir al Genética. inicio, claro, eso está muy bien. Sí. Mire, a usted la gente ya lo conoce. Usted fue ministro de Defensa, usted ya estuvo como embajador en los Estados Unidos. A usted la gente le conoce su trayectoria y usted acaba de decir algo. La gente lo conoce porque usted ha sido una persona fuerte y las campañas en Colombia se han hecho así y han dado resultado, hermano. Eso es corazón blando, pero con mano firme. No hablemos de expresidente, no hablemos de respaldos, hablemos de usted. Usted está haciendo un recorrido de manera personal, usted está yéndole a la gente y diciéndole, aquí estoy. Si me necesitan, aquí estoy. Pero se necesita de alianzas. Aquí se necesitan de los partidos. El presidente que tenemos actualmente, cuando se dio cuenta que necesitaba de los partidos, pero le tocó llamarlos y esperar que le ayudaran. Estoy de acuerdo con usted, hay que hacer coaliciones porque si nos dividimos, aquí la gente dividida pierde. Y en todo el mundo, el que se divide pierde. Esas coaliciones las tiene usted en mente. Usted recorre el país solito, pero está pensando también, es que tengo que aliarme con fulano, con sutano, porque si no, entonces la cosa no funciona. Y dijo usted, una vez no tuve recursos y tuve que hacer un acuerdo político. Pues ya tienen los recursos, me imagino, ya ha trabajado bastante. Lo que sí le puedo decir es que sigo siendo una persona que vive su trabajo, pero su reflexión me parece muy valiosa. Primero se la agradezco, porque sí, yo estoy en eso, de caminar Colombia, de hablar con los estudiantes, de hablar con sectores populares, de hablar con los empresarios y de estar aquí en los medios de comunicación dispuesto a tener esta conversación. Siempre he insistido que la gente en los medios de comunicación es la más informada y conectada con la realidad nacional, porque los demás se conectan y se desconectan. El que está en los medios, como ustedes, está todos los días, a toda hora, en la realidad, en el momento, en los retos. Entonces, por eso esta conversación resulta tan valiosa para mí. Y en esa línea le quiero decir, claro que habrá alianzas. Nadie puede llegar solo. Nadie. Cierto. Y a propósito, la gravedad de lo que está sucediendo implica que hay que crear un bloque de personas. Mi posición es, yo estoy dispuesto a liderar ese bloque si así el país lo quisiera. Eso sí, porque me preparé para eso. Hay gente que incluso quiere liderar el bloque y no se preparó. Bueno, cada quien en su circunstancia. Este no es un tiempo de criticar ni de quejarnos en nada. Este es un tiempo de sumarnos, de articularnos. Hay que buscar un consenso. El país va a necesitar orden, va a necesitar seguridad de nuevo. Sin seguridad no hay progreso, no hay inversión. Pero al mismo tiempo también vienen problemas en materia económica muy graves. Mire lo que hizo ayer el gobierno, que lo que hizo ayer casi que es infantil en muchos sentidos, que es como un desquite con el país, porque entonces como le salieron mal las marchas que armó, entonces de una vez saca un decreto para básicamente, entre comillas, anticipar el IVA del año 2016. Eso no es otra cosa sino coger y quitarle a las empresas la liquidez de lo que se produzca este año y abrir un hueco para el año 2026. Entonces lo que ya empezaron a hacer fue tapar un hueco, creando otro hueco más adelante, pero poniendo a las empresas en una situación de dificultad porque las ponen a buscar una plata que no tienen. Imagínese eso. Entonces el gobierno ahora a poner a las empresas a endeudarse para financiar su mala gestión. ¿Y por qué digo yo que es infantil? Porque es como entonces no logran lo que quieren, sacando a la gente a la calle, incendiando el país. Sin embargo, ahí hubo cosas feas en Bogotá y en varias ciudades, pero pues querían hacer una cosa muy mala. Entonces no logramos eso, entonces tome, venga, les metemos este decreto.
¿Y acaso les importa la economía? Ah, pero no que están defendiendo los derechos laborales de la gente. Sí, pero cuando usted le mete ese tipo de costos a las empresas, ¿qué puede hacer la empresa? Empezar a analizar si mantiene la nómina que tiene o no, o qué costo reduce. Hombre, eso es lo que no se le puede seguir haciendo a Colombia. Doctor Juan Carlos, ¿qué se le ocurre a usted? Ya fue ministro de Defensa y si es presidente de Colombia, ¿cómo va a manejar los grupos armados, guerrilleros, Clan del Golfo, todos esos que se reflejan en las grandes ciudades? ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuál es el planteamiento sobre eso? Mire, tal vez de todas las personas que han presentado una conversación o que de alguna manera estamos discutiendo estos temas en el país, el único que ha enfrentado grupos armados y ha tenido éxito en esa tarea Ajá, sí. ha sido el equipo, que me incluye a mí, que lideré en su momento. En su tiempo, eso fue lo que hice. Organizar unas Fuerzas Armadas, dotarlas Sí. de equipos, de tecnología, de inteligencia, organizar un despliegue territorial, identificar los grupos armados que estaban en acción y de manera muy decisiva dar grandes golpes y proteger la población. Ajá. Y eso fue generando confianza en el país y se fue avanzando, los grupos armados se fueron debilitando. Lo demás es negativo después porque esas Claro. grandes victorias las aprovecharon para hacer concesiones con las que pues yo no estoy de acuerdo. Claro. Pero ya estamos aquí, el tema es qué haríamos hoy. Mucho de lo mismo, porque yo he oído personas que cuando les dicen qué hay que hacer con los grupos armados y eso ladran de una vez. Claro. Yo acabaré con los bandidos. Mire, los que hemos enfrentado bandidos sabemos que eso es un tema muy serio. Ese es un tema de proceso. Ese es un tema de analizar la situación. Ese es un tema de escoger qué herramienta es más apropiada según cada momento. Entonces hay sitios donde, por ejemplo, hacer buenos esfuerzos de carácter social, de carácter preventivo, aminora una tensión. Ajá. Yo estoy dispuesto a que ese sea un camino, pero también le digo por experiencia y realidad. Cuando una organización criminal decide que va a imponerse sobre la violencia sobre los demás, tiene un destino, ser derrotada y destruida por el Estado. Y eso, pues a mí me tocó hacerlo, yo lo sé hacer. Con usted, Vicky Dávila dice, conmigo se acaban los diálogos. Con usted, Conmigo muchos diálogos se acaban. muchos, pero no diálogos. todos. Bueno, no sé, ahí yo tendría que entrar a evaluar. Lo que le digo es, el único que puede hablar de cómo se enfrenta un grupo armado en Colombia, de las personas que he visto ahí, es quien los ha enfrentado. Y la gente que no los ha enfrentado está diciendo lo que se le ocurre en ese momento para sonar bien, para quedar bien. Yo respeto eso. De mi parte, lo que le digo es, cuando un grupo armado decide confrontar a la ciudadanía y al pueblo colombiano, en mi experiencia, que está aprobada, lo que Sí, hay claro. es golpe decisivo, derrota y destrucción del grupo. Pero lo que no nos puede volver a pasar es lo que ya ocurrió en Colombia. Usted destruye una organización criminal, no lleva el desarrollo social, no ofrece la educación, no lleva la carretera, no se hace el proyecto productivo y eso coge y se reproduce. Y volvemos a tener esa maleza aquí con nosotros. Esta vez hay que cortar la maleza donde toque cortarla, no en todas partes, sino donde toque, y luego sembrar un buen árbol para que eso prospere y salga algo que está bien. Esa es mi franca posición. Muy bien, estamos hablando con el doctor Juan Carlos Pinzón, que le está proponiendo al país algunas fórmulas para que se solucione esto. Aquí está con nosotros el analista financiero, que es Cristian Chinchilla. Quiere vincularse al diálogo, ¿verdad? Doctor Pinzón, buenos días. A lo que se refiere él hace lo que decía Bastiat, que dice donde entra el comercio no entran las balas, decía. Mi pregunta tiene que ver con el estado financiero del país. Vemos un gobierno que gasta mucho dinero, veo denuncias que debe 66 billones de pesos a ciertas entidades, vemos a un ministro de salud que dice abiertamente que quieren perjudicar las EPS, no girándoles dinero. Y veo un gobierno nacional que tiene en caja menor del año pasado, le quedaron como 100 billones de pesos y este año, además que ha tenido el presupuesto más alto en la historia de las presidencias. No se ven obras, no se ven vías 4G o 5G, pero sí vemos mucha movilización con recursos estatales. Mi pregunta tiene que ver con que tienen la tormenta perfecta, tienen el ambiente que ellos más o menos querían según sus ideas. ¿Cómo
darle esperanza al colombiano que siente que ellos están en un camino de salida de la democracia y que tienen recursos de todos nosotros para lograr su objetivo? ¿Qué esperanza le podemos dar al colombiano? ¿Y cómo vigilar esos recursos, doctor Pinzón? Porque muchos casos de corrupción se han visto en este gobierno. No, usted toca muchos puntos, todos interesantes, Ujú. y cada uno merece como un análisis de distinto orden. Lo primero es, hay una crisis galopante en la economía en dos dimensiones. Por un lado, el deterioro de las finanzas públicas, que significa que el gobierno está gastando mucho más de lo que ingresa. Hace estimaciones de ingresos que han resultado mentirosas, como lo ha reconocido el mismo señor que tenía que hacer los cálculos, que era el señor de la DIAN de antes. Entonces esto ya no es un invento, ni es un ataque político, ni nada de eso. Simplemente hay una evidencia que lo que decían que se iba a recaudar no se recauda. Y como la economía no ha arrancado bien, porque el mejor recaudo es cuando crece la economía, como porcentaje, como al final los impuestos son un porcentaje de los ingresos que se generan. Si hay más ingresos, hay más recaudo. Pues hoy la economía estancada, definitivamente los ingresos no dan. Y en el tema del gasto, hay un desorden en el gasto. Se está gastando en unos subsidios que el país no está viendo. Han aparecido estos escándalos dolorosísimos de corrupción que generan además desconfianza en la forma como se ejecuta el gasto. Y el tema es tan grave que hoy tenemos el déficit fiscal, es decir, que el gobierno gasta más de lo que recibe, en el punto más alto en todo el siglo XXI, con excepción del año de la pandemia, que es un año excepcional, de una gran crisis. Eso lo que demuestra es que hay un pésimo manejo de la chequera del pueblo colombiano. Como si fuera poco, cuando uno ya mira el tema estructural, hay unas fuentes de ingreso estratégicas en Colombia. Típicamente son las rentas petroleras y la potencialidad de rentas mineras. Nosotros teníamos una empresa que es la joya de la corona, Ecopetrol. Pues la están tratando a las patadas. Están viendo cómo acaban nuestra joya petrolera, que no es sino de nadie más ni nadie menos que de todos los colombianos. Entonces de ahí salía una renta en tributos y en regalías que permite pagar muchos de los gastos de inversión en infraestructura o sostener el gasto que el Estado tiene. Entonces ese es otro tema preocupante. Cuando uno mira a futuro, el gobierno que llegue en el año 2026 tiene que no solo ver cómo ajusta ese déficit y esa diferencia de recursos que hay, de más gasto que ingresos, sino en adición tiene que hacer unos esfuerzos adicionales. Hay que recuperar la inversión en infraestructura. ¿Cómo se va a hacer? Hay que recuperar las Fuerzas Armadas y la seguridad. Eso vale una plata. Hay que hacer un gasto social dirigido. Eso es clave. Y eventualmente hay que pensar si se reduce el tamaño del Estado y se cierran algunas entidades. Entonces uno dice, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a cerrar algunas entidades? Cuando uno cierra entidades, el primer año vale, porque hay que hacer la liquidación de la entidad. Entonces lo que viene además es una demanda por gasto muy grande. ¿Cómo reducir esa burocracia? Y cómo conseguir fuentes de ingresos. Aquí viene otro tema. El tema estructural de Oportunidad Colombia es usar sus recursos naturales bien. Petróleo, oro, gas, carbón, cobre. En la era donde está la demanda por todo esto, dada la tecnología, dada la transición energética, dada la competencia entre potencias en el mundo. Y Colombia estancó todo lo que es el proceso de exploración y extracción futura de toda esta capacidad que tiene el país. Eso fue un tiro en el pie, el que se pegó el gobierno, pero no lo pegó a los colombianos. El país está hoy cojeando. Entonces, el gobierno que llegue tiene que recuperar el tiempo perdido y acelerar tanto como pueda, con el ánimo de que volvamos a tener un flujo de ingresos futuro fuerte que permita financiar, por ejemplo, la deuda del sector salud. Es una infamia lo que han hecho allí. Es que se deben hoy cerca de 38 billones de pesos de la deuda de los hospitales de todo el país. En Santander, 750 mil millones de pesos. Entonces, cuando la gente va a urgencias, ya no hay el material quirúrgico o los implementos médicos para atender a todo el mundo. Entonces, retrasan la gente. Casi que se está llegando a decidir cuál se le atiende y vive y cuál no. Por Dios, eso es un crimen lo que se ha hecho. Director, ¿me permite hacerle otra Una pregunta? última línea, déjeme le termino con esto. La inversión. Ese es el otro gran tema, y esto lo voy a contar más rápido. El país tiene una tasa de inversión hoy muy bajita. La inversión, ¿cómo surge?
Cuando uno genera un ingreso, ahorra una plata. El ahorro que genera lo invierte en qué un país, en infraestructura, en educación, en tecnología. Pues hoy el país tiene uno de los niveles de inversión más bajos en mucho tiempo. Por eso no se ven vías nuevas. Por eso he llegado a las ciudades. Mire, esta ciudad es la de mis ancestros. Bucaramanga, la ciudad bonita. La veo estancada. No es Bucaramanga, todas las ciudades del país. Es como que no está pasando el tiempo, como que no hay obras nuevas, porque el Estado no está girando y no está mandando nada. Me contaban que, por ejemplo, llegan los ministros a los municipios y no llaman a los gobernadores, no llaman a los alcaldes. Ellos están es de paseo haciendo fotos, básicamente, selfies. ¿Y a qué hora se gobierna? Porque esto se gobierna es poniendo plata para las placahuellas, poniendo plata para las vías, poniendo plata para los hospitales. Eso es lo que no está ocurriendo. Sí, señor. Es que más o menos soy conocedor del fenómeno Milei desde 2016, lo que está pasando en Argentina, y obviamente desde que llegó a la presidencia sus números son muy interesantes, pero hemos conversado con algunos precandidatos como el ministro Cárdenas, como algunos otros, y cuando se les pregunta, y veo a unos precandidatos como Vicky Ávila hablando y asesorados por el señor Caice chileno que ha sido amigo de Milei, pero cuando uno pregunta si algo similar se podría aplicar en Colombia, casi todos dicen que de la manera en que el Estado colombiano está conformado, eso no se puede hacer acá, que unas reducciones o quitar los ministerios, bajar el gasto oficial es aquí casi imposible, salvo lo que llaman las IAS, Contralorías y bueno, todo esto que han crecido tanto en burocracia, dicen que el Estado no permite eso. ¿Usted cómo lo ve? ¿Colombia podría hacer algo similar a lo que Javier Milei ha hecho en Argentina? ¿Sabe por qué Milei ha sido exitoso? No es por lo que la gente cree. No, llegó un outsider, él llegó y revolucionó todo. Javier Milei es un economista de muchos años de estudio en economía, que se convirtió obviamente en una respuesta popular al sentimiento de la gente y a la inflación en Argentina. Y supo llegar a los jóvenes Supo explicándoles. llegar a los jóvenes, pero los sobre temas. todo, ¿sabe qué pasa? Cuando llega, él no necesitó asesor. Él sabe lo que tiene que hacer. Ujú. Para mí ese es un punto muy importante. El país no puede escoger presidentes cuya actividad sea lo que digan sus asesores. El país necesita un presidente de verdad. Alguien que sepa de seguridad en Colombia, alguien que sepa de la economía en Colombia y a nivel global, y alguien que tenga la claridad de tener reputación y credibilidad en el mundo entero. Eso es lo que el país tiene que también entrar a observar. Ya entrando en su tema de Milei, mire, uno puede tomar las decisiones que hagan falta en Colombia. Yo soy también de la idea que el Estado colombiano es un poco paquidérmico, hay muchas restricciones, pero cuando uno hace un buen plan, se puede ejecutar. El país va a necesitar recortar algunos gastos. Lo que pasa es que eso hay que planearlo bien. Eso, por uno escribir un trino o declararlo a viva voz, no se resuelve el problema. Ahí es donde de pronto hay diferencias entre unos y otros. En mi caso, como a mí ya me tocó en su momento como secretario general de la presidencia, porque es que yo ya he tenido varios cargos que me permiten entender el Estado, saber cómo funciona el Congreso, las Cortes, la Corte Constitucional, etcétera, la Procuraduría, la Defensoría, Fiscalía, Contraloría, etcétera. A partir de eso es que uno puede hacer un buen plan. ¿Cómo se hacen esos planes? Articulando a varios. No hay forma de que alguien simplemente coja y por decreto acabe algo y piense que ya resolvió el problema. No, usted tiene que llamar a la Contraloría y decir, mire, vamos a hacer este plan. Procuraduría, esta es la idea. Señores de las Cortes, ustedes fallan al final, pero permítanos hacerle unas consultas. ¿Qué opinan si hiciéramos esto? Esa es la seriedad de un gobierno y es como se articula el gobierno. Y eso tal vez es lo que en mi caso sí tendría mucha claridad de tomar decisiones duras, difíciles, arriesgadas, pero articulando para que se ejecuten, no solo declarándolas. A ver, Doctor Pinzón, ¿cuándo llegó usted a Bucaramanga? Llegué el miércoles en la noche. Muy bien. Hoy es Estoy viernes. muy triste porque ayer No, pues. el Leopardo, como es un titular, Ay, no. no lo casaron. Pero No, no. Pero ahí estamos en la Copa Sudamericana. bien, ¿Le bueno. gusta el fútbol, no? Uf, me encanta. Bueno, muy bien. Me encanta. ¿Y cuál es su estamos- equipo? El glorioso equipo histórico de Colombia, el equipo embajador, Millonarios. Se supone, obvio. Aquí hay un asesor jurídico que viene de vez en cuando con muy hincha de Millonarios.
Doctor Pinzón, estamos en mayo, Día de la Madre, pero es que aquí en Santander en mayo salen muchas culonas. ¿Ya comió? Bueno, hormigas culonas, digo. Toda la vida, ahí sí como dicen a mí, yo crecí comiendo hormigas culonas. Ah, bueno. Llevaba a mi abuelito la bolsita, la chuspa. Sí, y claro. comía una hormiga Y culona. sobre todo allá de Barichara, que somos De ¿no? Barichara. Salen bastantes. Mire, Sí, sí. tenemos muchos oyentes y obviamente no hay tiempo para todas las preguntas de los oyentes. Aquí el señor Alfredo González dice, el doctor Juan Carlos estará de acuerdo con la famosa tasa de seguridad de los departamentos como en Santander, y si llegase a ser presidente de la República, ¿cómo manejaría las relaciones con nuestro país vecino de Venezuela? Las tasas de seguridad. Yo creo que es importante que los gobernadores tengan margen de maniobra para poder invertir en seguridad y hacerlo de manera integral, porque ya dijimos, la seguridad es, claro, la mano firme, los equipos, la capacidad, pero al mismo tiempo también es una iluminación, una vía, un parque, un programa de educación y de ocupación del tiempo libre de los niños jóvenes para que no los recluten. Para eso es que sirven esas tasas. Entonces, yo soy consciente que aquí en Santander, el gobernador, el general Díaz Mateus, a quien conozco muy bien, trabajó conmigo directamente y hoy debería ser el comandante de las Fuerzas Armadas, era el mejor de su generación. Pues Santander tiene el privilegio de tenerlo aquí como gobernador, es un hombre bueno y es un hombre que está precisamente tratando de hacer este tipo de cosas porque tiene una conciencia y un conocimiento de la seguridad muy profundo. Entonces eso me ha parecido bien. Lo importante es que haya gente así como él que se asegure que la plata va donde tiene que ir y que no termine pues en otras cosas, pero bueno, para eso hay esa condición de liderazgo que él y su equipo tienen. De otra parte, el tema de Venezuela. Ese es un tema muy importante. Venezuela es nuestro hermano siamés. Uno no se puede llevar a Colombia para otro lado y llevar a Venezuela para otro lado. No. A mí sí que me tocó vivir eso. Todo el bandidaje colombiano hoy se metía allá a vivir. Allá vivía el ELN, vivían las FARC, vivían cuanto miembro de grupo criminal había. También debo reconocer que a muchos los capturamos allá. Eso sí también había que decir y que en su momento siempre había que visualizar cómo contener lo que esta gente hacía, asegurándonos que tuvieran la presión y la dificultad necesaria. Lo malo de Venezuela es el régimen de Maduro, no es Venezuela. Venezuela es un país del carajo, es un país hermano. Uno hay momentos donde no distingue cuál es el venezolano y el colombiano. Cuando uno pasa tiempo en el exterior, como lo he hecho yo, viajando y mirando los países que han avanzado, cuando uno se encuentra con un venezolano, somos lo mismo, es uno de los nuestros. Claro. Es nuestra gente y ellos nos ven igual con las fricciones y diferencias. Yo digo, si tienen fricciones con los primos, con los de la familia, pues no va a tener fricciones con los de otro país. Pero cuando ya estamos aislados, nos ven como lo mismo y nosotros nos identificamos. Venezuela tiene un enorme potencial comercial para Colombia, tiene un enorme potencial para la vida y la economía. Pero nosotros tenemos el deber de ayudarle a los hermanos venezolanos, porque esta gente que se vino para acá, que ha traído ayuda en el sentido de mano de obra, pero también trae presión social, económica, no vino aquí por gusto. Vino aquí porque les tocó salir huyendo de un país que era el más rico, era mucho más rico que nosotros, 3 veces más rico que Colombia, hace 30 años, 40 años. De aquí los colombianos nos íbamos a trabajar allá y a hacer negocios y a vender cositas y a tratar de tener vida, servir incluso allá porque era lo que era el país rico. Allá destruyeron la riqueza, esto para recordar que destruir riqueza se puede, y luego repartir pobreza es muy triste, porque entonces no le toca nada a nadie. Yo recuerdo estar un día en Arauca y estar ahí en un señor que vendía tintos, pero también hacía artesanías. ¿Con qué hace artesanías? Con los billetes de los nuevos bolívares. Entonces me acuerdo que yo le di un billete de 20.000 pesos colombianos y él me dio como 5 millones de nuevos bolívares. Yo salí con un billetadón de nuevos bolívares. Conclusión, los billetes no son la riqueza es lo que uno compra con los billetes. Esta gente se dedicó a emitir plata y a emitir plata que no compra nada, no compraba ni un pan. Ajá. No compraba ni un pan. Entonces ese es el peligro que yo veo. Allá ocurre un fraude. Nosotros tenemos que acompañar al pueblo de Venezuela porque somos un país democrático, lo dice nuestra Constitución. Tenemos que defender la libertad, los derechos de todos. De hecho, cuando hablamos de seguridad, ¿es para qué? Para defender derechos de la gente, que la gente ejerza sus derechos. Dicho todo esto, creo que hay que tener un diálogo pragmático en el sentido de uno no puede
mandar donde no es, ni meterse donde no lo han llamado, ni dejar que nadie se le meta a uno donde uno no ha invitado. Pero por el otro lado, una firmeza muy clara de quién es ese régimen y quiénes somos nosotros. Maduro ha permitido, desde Chávez, que todo este bandidaje esté allá. Ese para mí sigue siendo una gran discusión. Lo que pasó en el Catatumbo no es menor. En el Catatumbo hubo una ofensiva del ELN tomando territorio colombiano con la anuencia de un gobierno extranjero, y el gobierno de Petro, en lugar de defender a Colombia, de actuar allí con firmeza, poco se ha hecho el loco, ha recogido a los tipos de las FARC en una zona de concentración y en cambio ha dejado este territorio hoy prácticamente en manos del tutelaje de un país externo. Inaceptable para mí. Finalmente, y agradeciéndole su participación aquí en la 12:30 de Últimas Noticias, ¿cómo está conformada su familia, doctor Juan Carlos Pinzón? Mi familia. Pues mire, yo tengo a mi esposa, que es una mujer bellísima. Exactamente hoy estamos cumpliendo 28 años de casados. 28 años de casados. Felicitaciones. Ella es, ahí sí que es cierto, la jefe del hogar, pero la luz y el sol de nuestra vida. Tengo 2 niños, una niña de 27 años y un niño de 19, ya casi cumple 20. Y a mí me dicen, ¿y cómo así que niños? Son nuestros niños. Ah, sí. Y así lo sentimos, los queremos. ¿Y qué hacen ellos? La niña es psicóloga, administradora de empresas, muy juiciosa, trabaja en un banco aquí en Colombia. Ajá. El niño mío está estudiando en los Estados Unidos finanzas y también los temas del futuro. Claro. Analítica de datos y ciberseguridad. Sí, Entonces, las 2 carreras al tiempo. Entonces, me siento muy orgulloso de ellos, sobre todo porque son buenas personas, Ajá. son personas de bien, yo los veo que son decentes, humanos, considerados con su madre y su padre y con sus amigos. Y tengo a mis papás. Sí, Mi claro. papá es muy importante vivos. para mí, vivos y conmigo y siempre. Mi mami, que es el sol de soles, y mi hermanita, Mónica, que vive en Medellín con sus niños también. Ah, ya. En fin, mi abuelita todavía vive. Es decir, para mí la familia es una cosa muy importante. Se ve usted muy joven. ¿Cuántos años tiene usted? Pues más de los que parece. Tengo 53 años. Sí, Muy sí, joven, ¿no? Sí, Sí. parece de 52. Sí, no, es que- No le quite tanto. Tranquilo que quería hacer los chistes acá. No, mentira. Sí, a veces no aparentamos la edad. Bueno, Se incluye ahí. queremos hacer un compromiso. Si usted llega a la presidencia de la República, pero que sea verdad, esto queda grabado. Usted viene y se sienta un día, media hora con nosotros, ¿le parece? Eso es un hecho. Pero cuando Sí, sea eso presidente. pasa. No, pero cuando sea presidente. Sí, señor. Pues yo le voy a pedir más bien otro favor. Si decido ser candidato, usted me recibe como candidato. No, sí, y claro. me deja aquí un ratico. Claro. Y si el destino y la patria y los colombianos decidieran que uno llegara a servir en ese cargo de presidente de la República, que es un servicio, Sí, claro. no es un título nobiliario, uno llega es para servir. Claro. Si esa posibilidad se da, me gustaría en mi servicio venir a sentarme aquí con ustedes para conversar de cómo vamos a Claro. trabajando y haciendo procesos sacar adelante Colombia, porque no es con magia. No hay varita mágica ni trino mágico que resuelva la vida de un país. Bueno, mucho, por los comentarios, Sí, hay muchos. le va bien. Dice el Por los director- comentarios le va bien. El director siempre dice, cuente con el voto. Ah, bien. Y muchas gracias, doctor Juan Carlos Pinzón, por haber venido aquí en esta mañana a conversar sobre el país. Y éxitos, ¿no? Éxitos. Que Dios ilumine a nuestra patria. Nuestro país, yo le digo, he viajado por tantos países y conozco este país de arriba abajo que le puedo decir a todos los que nos escuchan, no hay mejor país en el planeta. Solo necesitamos creérnoslo, trabajar, articularnos, Sí, claro. ser capaces de estar todos debajo del mismo techo y hacer planes de bien común para convertir este país en uno de los mejores del mundo, no para el mundo, sino para nosotros, los Muy bien. colombianos. Seguimos, vamos.